Vamos a pasar ahora a la electrofisiología, tanto experimental como teórica, pero ahora hablando de corrientes macroscópicas. ¿Y qué significa el término corrientes macroscópicas? Es la corriente que se produce por la actividad de una población de canales, o como dice la diapositiva, es la suma de las corrientes a través de una población de canales. Si se fijan en la figura, aquí tengo diferentes registros de corrientes microscópicas, es decir, imagínense que a una sola célula yo le hice mediciones de la actividad de un solo canal, de la corriente a través de un solo canal varias veces al mismo voltaje. Entonces tengo experimento 1, experimento 2, experimento 3, experimento 4 y así sucesivamente. Si se fijan, cada canal se abre y cierra cuando quiere, es decir, cada canal en la membrana de la célula es independiente de los demás, así sean del mismo tipo. Entonces, yo puedo medir la actividad de un canal iónico muchas veces y nunca voy a obtener lo mismo, ¿no? Entonces, recuerden que una célula, aunque del mismo tipo, puede tener muchísimos canales de ese tipo. Entonces puede tener cientos o miles de canales del mismo tipo que van a abrir y cerrar cada uno independientemente de los demás. Entonces la corriente macroscópica es la suma de las corrientes a través de toda la población de canales del mismo tipo que hay en la célula. Es decir, en este caso estamos viendo pues, la corriente macroscópica debido a estos canales de potasio. Entonces ya los pudimos medir, ya saben cómo se miden de manera aislada, canales unitarios, pues corrientes microscópicas, pero también en electrofisiología se puede medir la corriente macroscópica directamente. Es decir, si yo estoy interesado en cómo se comporta la población de canales de potasio, pues voy a diseñar un experimento para la medición de las corrientes macroscópicas. Experimentalmente, eh, siempre es el mismo procedimiento. Ustedes recordarán que se fabrica el microelectrodo de vidrio que es este. Por calor se parte en la parte de en medio y la punta queda con un diámetro que nosotros queramos o con una resistencia que es mejor dicho lo que podemos medir. Y eso lo acercamos a nuestra célula. Esto es lo que yo les había dicho que se veía en el microscopio. Entonces, el experimento es prácticamente el mismo. En el video de Joby que les puse en uno de las semanas pasadas del curso, eh, llegan a experimentos de corrientes macroscópicas, entonces les recomiendo que regresen a ese video de Joby y vean hasta el final, porque hacen registros de corrientes macroscópicas, que es lo que voy a explicar ahora. Entonces, todo empieza con cell attach, siempre. Se llega con la pipeta a la membrana de la célula, se hace succión y si a mí me interesa hacerse la touch, pues ahí me quedo. Pero ya saben que si, si yo tiro, puedo lograr inside out o outside out. O bien me puedo quedar en cell attach si ese es el objetivo del experimento. Pero si se fijan, acá tengo otras líneas que me indican que puedo cambiar de configuración otra vez partiendo de cell attach. Entonces, una de las técnicas que no veremos más en este curso, pero bueno, que es importante que conozcan, por lo menos su existencia, es algo que se llama patch perforado o microárea perforada. Entonces, esta sería un experimento de patch clamp en la configuración de patch perforado. Eso quiere decir que en la pipeta, si ustedes recuerdan, la pipeta, el microelectrodo, va lleno de una solución que nosotros queramos, acorde al experimento que estamos intentando hacer. Y en este caso, pues esa solución tiene ionóforos. Esos ionóforos lo que van a hacer es, cuando se hizo el sello en la membrana, pues van a hacer poros. Para eso sirven esos ionóforos, para hacer poros en la membrana de la célula
y de esa manera medir la actividad eléctrica de la célula, las corrientes macroscópicas tal vez, pero sin afectar el medio intracelular de la célula. Fíjense cómo aquí pues la solución azul se quedó afuera, la solución rosa, que es el medio intracelular, se quedó adentro intacto. Pero bueno, los ionóforos hacen poros que permiten el contacto eléctrico entre la pipeta y el interior de la célula, y con eso podemos medir la actividad eléctrica de la célula. Más adelante veremos algunos ejemplos de esta técnica. Pero bueno, la que nos interesa por ahora es, partiendo de cell attach, si yo hago una succión un poco más agresiva, voy a romper la membrana. Fíjense cómo aquí la membrana se ha roto completamente aquí. Y la solución azul ha entrado a la célula y ha sustituido el medio intracelular, o ha dializado el medio intracelular o el interior de la célula. Entonces, cuando hacemos esto, esta es la configuración de célula completa o whole cell de la técnica experimental de patch clamp. Entonces, algo importante que siempre debe de saberse es qué configuración estoy buscando, porque dependiendo de eso es que vamos a preparar las soluciones. Si se fijan aquí, como mi solución de la pipeta va a estar en contacto con el exterior de la membrana, pues esto tiene que tener parecido con la solución extracelular, ¿no? En cambio, en la configuración de célula completa o whole cell, como mi solución va a entrar a la célula, la solución que yo pongo en la pipeta tiene que tener los componentes necesarios para que se regulen los procesos al interior de la célula. Entonces, dependiendo de la configuración, se prepara la solución, las soluciones. Pues vamos a ver la animación de la configuración whole cell de la técnica de patch clamp. Empieza igual como en cell attach, haciendo una succión para hacer el sello, después una succión más fuerte para romper la membrana, y ahora el citoplasma ha quedado en continuo con el interior de la pipeta. La solución que teníamos en la pipeta va a entrar a la célula, y bueno, en esta configuración vamos a medir las corrientes o el voltaje, lo que sea, pero debido a las poblaciones de canales. No a un solo canal como antes habíamos visto, sino a toda la población de canales de cierto tipo que estemos interesados en estudiar. Entonces, en la configuración de whole cell vamos a medir corrientes macroscópicas, como les digo, y aquí puse un par de ejemplos. Esta es una corriente de sodio. Fíjense que ahora no son brincos cuadraditos como vimos en las corrientes de canales unitarios o de corrientes microscópicas, sino que ahora tienen una forma un poco más compleja, y esto es igual protocolos de pulsos de voltaje de menos 70 a diferentes pulsos de prueba que aquí son de menos 40 a 0, y en este caso para las de sodio son un pulso muy breve de 5 milisegundos. En el lado derecho vemos una corriente macroscópica de calcio, o corrientes macroscópicas de calcio, mejor dicho, porque son las corrientes que se generan a diferentes voltajes. Aquí tenemos igual pulsos de menos 70 a pulsos de prueba desde menos 50 a 0. Entonces cada pulso va a generar diferentes corrientes, y esto se debe a que, como ustedes saben, según cambia el voltaje, cambian la probabilidad de apertura de los canales. Entonces ya como población se ven este tipo de trazos. Si se fijan aquí, corrientes de sodio, corrientes de calcio siguen siendo negativas, porque igual, acuérdense que la corriente negativa es iones que entran a la célula, en este caso iones positivos que entran a las células, tanto para el sodio como para el calcio, y esa se ve como una corriente negativa en estas configuraciones. Entonces, y además, pues la definición de corriente macroscópica es la suma de las corrientes a través de los canales de la población
Entonces, si todos los canales de sodio y de calcio tienen corrientes negativas, pues la suma de puras corrientes negativas pues va a ser corrientes negativas igual, ¿no? Entonces, ¿qué ventajas tiene esta configuración? Es que es útil para identificar poblaciones de canales, se controla el ambiente intracelular, ya que la solución que tengo en mi pipeta entra a la célula, pues de esa manera yo puedo controlar el ambiente intracelular. Y bueno, también como las células la tengo sumergida en algún medio, pues puedo al mismo tiempo eh, controlar medio extracelular. Una de las desventajas, como se dice aquí en la diapositiva, es que al sustituir o al dializar la célula con la solución de la pipeta, pues estoy eliminando factores citosólicos que podrían ser de importancia para el funcionamiento de la célula. Esta desventaja no se tiene en la técnica de patch perforado que les expliqué brevemente en la diapositiva anterior, porque no se hace un hoyo en la membrana, sino los ionóforos hacen ciertos poros que permiten el contacto eléctrico, pero sin eliminar sus factores citosólicos. Entonces, es la diferencia entre la patch perforado y la técnica de Whole Cell, la configuración de Whole Cell, de patch clamp. Entonces, si se fijan, se hace un hueco, un boquete en la membrana de la célula, pero ¿cómo me aseguro de estar midiendo la corriente macroscópica que a mí me interesa? Si yo no me aseguro de estar viendo solo los canales que me interesan, voy a ver las corrientes a través de todos los canales que tiene la célula, sean de sodio, calcio, potasio, todos juntos. Entonces yo vería corrientes eh, que serían generadas por todos los canales que tiene esa célula. Pero bueno, hay diferentes metodologías para aislar las corrientes que nos interesan. En este caso, fíjense cómo ellos aislaron corrientes de sodio y en este caso aislaron corrientes de calcio. Pero ¿cómo hicieron eso? Bueno, pues resulta, ya les había comentado yo, que hay bloqueadores de canales, toxinas, fármacos que se pueden utilizar en los experimentos y que bloquean o regulan o inhiben o incluso hay algunos que abren canales iónicos de manera específica. Aquí se muestra una lista de algunos de ellos, pero fíjense, si a mí me interesa estudiar las corrientes de sodio, pues puedo poner bloqueadores para los canales de calcio. Entonces yo eliminaría las corrientes de estos canales de calcio. Puedo meter bloqueadores que eliminen las corrientes de potasio. Entonces me quedaría sin estos, sin estos, sin estos, sin estos. ¿Y qué me queda? Pues la corriente, los canales de sodio únicamente, ¿no? Otra cosa que se puede hacer pues es sustituir iones. A lo mejor si no quiero que haya conducción de calcio, pues no pongo calcio en mis soluciones. Entonces hay diferentes cosas que se hacen para poder aislar las corrientes que nos interesan. Las más utilizadas son bloqueadores de canales específicos, eh, como los que se muestran en esta tabla. Fíjense que incluso, eh, voy a borrar, eh, en la corriente macroscópica de calcio, esta es la corriente total de calcio, que sería obtenida si bloqueamos de alguna manera canales de potasio y de sodio. Pero incluso si yo me quiero ir a caracterizar una única población de canales de calcio, digamos los canales tipo T, yo tengo bloqueadores específicos para los diferentes tipos de canales. O sea, yo puedo meter un bloqueador que me inhiba la corriente a través de los canales PQ y los canales tipo L de manera específica y me quedarían funcionales los canales tipo T. Entonces, eso es muy común que se vea en los artículos de investigación y por eso es importante que ustedes lo tengan en cuenta.